policía de Urabá, y los testimonios de él entonces, tanto de los pilotos de los aviones como de los que cuidaban civilmente los aeropuertos, indican que los paramilitares eran custodiados a la llegada para coger los aviones por militares de la 17 Brigada. El ejército necesita control interno, señor ministro de la Defensa. No solamente control ciudadano, ahora lo vamos a demostrar, no solamente control político del Congreso de la República, sino autocontrol, que es lo que se llama el control interno, y en tratándose de Fuerzas Armadas, el control interno es contrainteligencia. Y aquí lo que vemos es que los funcionarios del Estado no tienen información de contrainteligencia ni siquiera para saber a quién le obedecía órdenes el batallón Joaquín París con jurisdicción sobre Mapiripán. La situación es peor porque el jefe del batallón París, comandante del batallón Joaquín París, en el momento es el mayor Orozco. Y el mayor Orozco está libre. Y está libre por una razón, porque una ONG de derechos humanos de izquierda le ayudó a salir del país con tal que atestiguara contra el general Uzcategui. A la ONG le parecía más importante, desde el punto de vista de la opinión pública nacional e internacional, la condena del general que la condena del que verdaderamente había propiciado la masacre. Y no solamente el señor Orozco está libre, sino que está fuera del país, en los Estados Unidos, porque recibió el beneficio del refugio o asilo con la ayuda del actual vicepresidente de la República. ¿Por qué protegen a Orozco, el jefe del Joaquín París, la izquierda y la derecha, para condenar a un general que, de acuerdo a estas versiones, que el video es de jóvenes de Geoproducciones, entre otras cosas, es inocente? Unos por unos intereses y otros por otros. Unos por el interés de que se vea condenado por primera vez un general por violación de derechos humanos, y otros con el interés de que no se vincule el general Rito Alejo y los paramilitares que hoy tienen un proceso llamado de paz con este gobierno. Propuesta, señor vicefiscal, use la Ley de Justicia y Paz en este proceso. Como tenemos debate, el Polo Democrático, citado y aprobado en la plenaria sobre los decretos reglamentarios, que en mi opinión los temas penales no tienen decretos reglamentarios, yo no he conocido los decretos reglamentarios del Código Penal, senador García, eso no existe. Esta Ley de Justicia y Paz, que afecta obviamente al Código Penal, debe ser implementada desde allá, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, y usted tiene que vincular este caso, trasladarlo, porque yo quiero ver las confesiones plenas y veraces de los paramilitares que cometieron este delito de lesa humanidad y saber por qué y en qué razón militares de la Brigada Móvil 2, del Batallón Antinarcóticos del señor Gallego, de la Brigada 17 del señor Rito Alejo del Río y del Batallón Joaquín París del señor Orozco, qué papel cumplieron en la realización de esa masacre. Información plena y veraz. Y a usted, señor ministro de Defensa, le solicito que él evalúe a través del control interno cuál es el estatus para la fecha de los acontecimientos del Batallón Joaquín París, quién era su mando operacional. Tenía que tener uno, porque no hay batallones sin mando, usted lo sabe, eso sería terrible. O era la Brigada Móvil o era la Brigada Séptima, y ese simple desciframiento determina la suerte de un general de la República hoy preso, o la liberación o la no condena de otros. Pero usted tiene que saber, porque usted es el ministro de Defensa. Y seguimos con este debate, con el tercer paquete de preguntas que a usted se le presentaron, que tienen que ver con la construcción de un sistema
digamos, de ascenso dentro de la carrera militar, que es el llamado resultados positivos o positivos. De acuerdo a esta modalidad, que tampoco es que se venga implementando en el gobierno de Uribe, sino que se ha intensificado en el primer gobierno de Uribe, prácticamente por rango, los 10 últimos oficiales del ejército o de la policía que tengan los peores resultados medidos en bajas contra los grupos al margen de la ley salen de la carrera militar. Coroneles, tenientes coroneles, etc. Es un mecanismo, yo diría, un poco yupi de medición de la eficiencia. Aquí no lo han aplicado a médicos, a profesores en la ley de educación, en otros temas, pero en tratándose de militares y colocando el indicativo como bajas, eso tiene unas consecuencias diferentes. Y vamos a tratar de evaluarlas, porque la política es del presidente. Cuando yo le decía la vez pasada, en el insuceso pasado, la política de seguridad no puede matar ciudadanos sino defenderlos. Pues lo que quería decirle es, no puede generar por ningún motivo una política de seguridad bajo control ciudadano, democrática por tanto, porque lo que hace democrática la política de seguridad es el control ciudadano. Y el que sea para todos los ciudadanos no puede matar 1 o 10 o 50 ciudadanos, porque no es democrática, es otra cosa. Si algún mecanismo de la política de seguridad democrática funciona en el sentido de que no protege a la ciudadanía o a sectores de la ciudadanía, ese mecanismo tiene que ser cambiado en forma fulminante, además de las investigaciones y procesos que se adelanten sobre el tema. El gobierno no puede dudar en que cualquier componente de una política de seguridad que termine funcionando en contravía de la orden constitucional de que las armas públicas están en función de la defensa y la garantía de los derechos y las libertades de exclusivamente todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Pues tiene que ser eliminado ese mecanismo. Y aquí vamos a examinar un mecanismo, el llamado evaluación por resultados o positivos, como se le denomina popularmente. Y usted, ministro, va a escuchar cómo funciona el tema en tiempo real. En tiempo real. Lo que usted va a escuchar es una interceptación telefónica hecha por autoridad judicial y ahora le voy a explicar quiénes la hicieron. Pero comienza y es una interceptación que le va a dar a usted toda la información de cómo funciona el mecanismo del resultado sobre un oficial de las fuerzas militares y qué hace él para dar resultados. En el primer, comencemos, Augusto, aquí, en la bitácora semanal de la Vicepresidencia de la República, para el 25 hacen un resumen semanal de prensa en internet, 25 de junio al julio 1 del 2003, que es ese. Dice, en el Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República, resultados operacionales de la Fuerza Pública, 26/06/2003. En la vereda La Vega, municipio de Biotá, Cundinamarca, se presentaron enfrentamientos entre tropas del Batallón de Infantería Colombia número 28 y miembros de las autodefensas, donde fueron abatidos 2 presuntos integrantes de este grupo. Información pública, lo sacó la prensa en su momento, 2 paramilitares dados de baja, 1 positivo. 2003, mediados del 2003. Pues veamos